Con bombos y platillos lo anunció el presidente de la Nación, diciendo que iba a convocar a un pacto para el 25 de mayo. Bueno, estamos a menos de 7 días y la verdad que no se ve, no se vislumbra, no se vislumbra ni siquiera en negociaciones como para poder hacer un pacto. Digo, yo hago un pacto con cualquiera, lo primero que hago es me pongo a dialogar con el otro como para poder tener ese nivel de entendimiento y decir, bueno, vamos a pactar por esto, esto y esto. Tampoco se ve. ¿Será la nueva política? ¿Será la nueva Argentina? No lo sé, no lo sé. Porque como todo cambia tan rápido y tendremos que adaptarnos a estos pactos unilaterales, ¿o qué significará para las partes este pacto? ¿Puede tener algún tipo de obligación uno y el otro si pactamos algo y la otra parte no lo asiente? Bueno, un montón de dudas uno tiene sobre esto. No sé si tiene que ser con una formación quizás clásica, con una visión antigua de la política y no tan contemporánea. Bueno, todo eso tenemos para preguntarle al doctor Emilio Graglia, politólogo y jurista, doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Emilio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Hola Daniel, buenos días, mucho gusto como siempre. Igualmente. Emilio, ¿cómo lo ves a esto, el pacto? El pacto no se va a firmar el 25 de mayo en Córdoba, lamentablemente ya lo ha confirmado el gobierno, lo saben las autoridades provinciales de Córdoba, que creo que ha sido tal vez la primera y única información que han tenido, porque lo que este pacto no tiene es el diálogo previo, o sea que esta es la peor política. Yo creo que es un gran fracaso del gobierno nacional, del presidente Javier Milei, porque Milei fue el que hizo la convocatoria en el discurso de apertura de las sesiones y el pacto no se va a hacer. No se sabe si será en junio, si será en julio o en alguna otra fecha patria, pero la semana que viene no se va a firmar. No se va a firmar nada. ¿Y esto qué es, un fracaso de la política o qué? Es un fracaso de la política, pero principalmente del gobierno de Milei, porque Milei fue el convocante. Claramente, creo que no le importa ni le ha importado, más allá de la sanción de la ley bases o de lo que queda de la ley bases original, porque es una convocatoria a la vieja usanza, por eso digo de la peor política, y lo digo lamentándome porque más allá de las políticas económicas y de sus consecuencias del gobierno libertario, bueno, esperábamos por lo menos algo novedoso en la política y es de lo más viejo y de lo peor, o sea, falta de diálogo más imposición de la propia mirada. Es más parecido al peor kirchnerismo que a algo nuevo. Y en la convocatoria lo subordinó la sanción de la ley bases, o sea, si ustedes aprueban lo que yo digo, firmamos un pacto, que entre nosotros, Daniel, y ya lo hemos conversado, significaba poco y nada, porque esos 10 puntos eran apenas una agenda a discutir, era más importante lo que se iba a discutir después que lo que incluía el pacto, pero ni siquiera eso, o sea que la discusión ahora está en el Senado con un resultado bastante incierto y yo lo atribuyo a la falta de capacidad política de dialogar, o me rectifico, a la falta de voluntad política de dialogar. Bueno, por esta semana se dio un hecho que no sé si tuvo la suficiente trascendencia o qué tipo de trascendencia tiene, porque vos sabés que en la semana observaba que el gobierno habilitó una suerte de acuerdo en uno de los puntos más álgidos que tiene que ver con la educación pública. Habilitó recursos económicos para la Universidad de Buenos Aires. Después a eso se pudo observar que el gobierno nacional cambió el perfil, dijo, se habilitó, esto lo anunció el pasado día viernes, para todas las universidades. Pero después se termina comprobando que los mismos rectores del resto de las universidades salen a quejarse diciendo, no señores, acá existe una clara discriminación. Acá hay una desproporción en cuanto a lo que se habilitó a la Universidad de Buenos Aires con respecto a las universidades del interior. Y ahí viene mi pregunta, es decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cómo juega esto? Y ahí la gran duda... Que repite... Sí, te escucho. Pasa que repite lo peor de la política que hemos conocido, Daniel, que es si estás conmigo te premio, si no estás conmigo te castigo. Bueno, eso ya lo hemos visto. Pero pará,
Porque vos me planteas eso y yo te puedo llegar a aceptar, pero ahí viene mi duda. Lo hace de impericia porque vos decís, si estás conmigo o no estás conmigo, entonces yo tengo que analizar si es la uva, Lustó está conmigo. Ahora, si no está conmigo te castigo. Ahora, ¿Lustó está con ellos? Punto uno. Punto dos, ¿qué es esto? ¿Es impericia? ¿Es mala praxis? ¿O es ignorancia? Mira, Dani, esto hay que ir a la historia reciente. Todos han utilizado el mismo método, lamentablemente, con sus variantes, pero desde Kirchner, pasando por Cristina, Macri, Alberto creo que ni siquiera tuvo la capacidad, premio y castigo. Ahora, con Kirchner y con Cristina funcionaba. Con Macri no funcionó, porque Macri les dio a los gobernadores peronistas mucho, con Rogelio Frigerio como ministro del Interior, y consiguió poco o nada. Y a Milei le empieza a pasar eso. Empieza a conceder, pero no obtiene los resultados. O sea, que yo aplique el mismo método no quiere decir que tenga los mismos resultados. Y ahí creo que juega la impericia política. Mi impresión es un presidente totalmente desentendido de la gestión, muy interesado por conferencias internacionales con grupos de extrema derecha para posicionarse en ese ámbito ideológico internacional y desentendido de la gestión política. Entonces, la verdad es que no sé si él sigue en las negociaciones. Va el ministro del Interior, habla, no siempre cumple, va el jefe de gabinete al Congreso, repite un discurso, no hay ninguna negociación. Es realmente llamativo. Apuestan todo a algún resultado económico, el famoso rebote de la economía, que yo creo que está por verse, está muy en duda, y estamos dependiendo de eso, pero no hay gestión política. Por eso digo, ¿qué diferencia? Con todos los matices y las críticas que podamos hacer, pero tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández estaban encima de la gestión política. Macri se desentendió y le fue mal. Y Milei creo que va más por el rumbo de Macri, aunque traten de aplicar el mismo método. Lo que ha pasado con las universidades nacionales y con la UBA es realmente alarmante, porque además muestra, no sé si en Milei o en sus funcionarios, porque sostengo que Milei está desentendido de la gestión, otra visión centralista, lo que ya no es la educación pública solamente, desatender la educación pública, es desatender a las universidades del interior del país, Bueno, como pero si la UBA fuera el sí, sistema universitario argentino. ahí te estás yendo y te estás adelantando demasiado. Porque Perdón. porque iba hacia el otro lado. Otra de las cosas que yo observo permanentemente, y me parece que estamos retrocediendo en el nivel de discusión, en gran medida estamos con un enorme retroceso, que estamos nuevamente entre una discusión, fíjate hasta dónde te voy a llevar, de unitarios y federales. Y voy al Sí, hecho claro. de esto. No solamente que le da la guita a la UBA, no le da el interior, y a los del interior le da proporcionalmente mucho menos que a la guita que le da la UBA, sino lo otro, los subsidios. Emilio, yo no puedo Claro. creer que en Buenos Aires uno esté pagando 300 pesos el colectivo y acá en Corrientes 1.000. Sí, es una locura. Y esta semana anunció que, no, que va a prorrogar el subsidio al transporte público en Capital Federal. Entonces, Sí. ¿en qué situación estamos? Estamos nuevamente en nos plantea, desde la política nacional, nos plantea nuevamente una discusión de unitarios y federales. Sí, por eso te digo que desde lo político es la peor de las metodologías. No hay diálogo, por lo tanto no hay acuerdos, hay un sistema de premios y castigos que además no parece demasiado efectivo, y hay una visión centralista, con lo cual lo que se está empezando a ver son algunas alianzas que no tienen que ver con los partidos, tienen que ver con los intereses territoriales. Por ejemplo, en Córdoba, para no darte ejemplos de Corrientes que vos conocés muchísimo mejor, en Córdoba, en Santa Fe y en Entre Ríos, los trabajadores, los gobernadores toman decisiones y las ponen en marcha coordinadamente. O sea, ahí se empieza a crear un polo que por el momento no es opositor, pero sí se planta en conjunto frente al gobierno nacional. Y eso está empezando a ocurrir. Los gobernadores de la Patagonia. Los patagónicos fueron los primeros, ¿eh? Los patagónicos fueron los primeros. Y si vos mirás detalladamente la política nacional, te vas a encontrar que ganancias no va a salir por los gobernadores patagónicos.
Sí. que son Y de eso, diversos partidos en línea políticos, con lo que vos, eso en línea con lo que vos decís, Daniel, nos retrotrae casi a los años previos a la organización nacional, Ujú. con los gobernadores provinciales juntándose para hacerle frente al poder central. Sí. O sea, para vos no es nueva política, sino es un retroceso en política. Es un retroceso en política y no se lo atribuyo personalmente a Milei, y esto no es ninguna excusa, todo lo contrario, porque lo veo absolutamente desentendido de la gestión política del país. Completamente. Se lo ve en su agenda, que es difícil vislumbrar cuál es la agenda del presidente. No visitó las provincias. Ujú. Tiene más viajes al exterior que al interior del país. Pero además, cuando va al exterior, va a congraciarse con sectores ideológicamente afines. Es como que su intención es liderar la derecha o la extrema derecha en el mundo, desde la conferencia de Davos para acá. Está desentendido de estos temas. Cuando se reunió con los gobernadores, Daniel, no pasó ni siquiera a saludarlos. Son gobernadores que tienen la misma legitimidad de origen que él, el voto. Todo parece que estar apostado a que la economía mejore, lo cual algunos dicen el milagro, realmente sería un milagro porque no hay ningún estímulo para que mejore. ¿Cuál es el estímulo a partir del cual va a mejorar? Si la inflación, que es el dato que se muestra con más relevancia, es producto de la brutal recesión y del desempleo que recién está empezando, la caída del consumo, entonces ¿cómo va? Tampoco hay inversiones, y cuando hay inversiones ya sabes que eso demora un tiempo hasta que se ponga en marcha, hasta que reactive. Entonces es muy difícil entender por qué se reactivaría la economía, y parece que toda la apuesta está ahí, aunque saliera la ley base y más allá de la opinión que tengamos, ¿no? Ujú. Ahora ya estamos viendo que el senador están próximos a juntar 2/3 para imponerle algunos artículos a diputados. Ujú. Sí, hay cosas de diputados que uno no termina de entender cómo fueron sancionadas, Sí, cómo fueron increíblemente. aprobadas. Sí. A Yo ver, creo que la discusión en senadores es mucho más rica, ¿no? Políticamente. te cuento algo que esta semana pude ver porque siempre uno tiene cierto afecto sobre lo que ha sido la historia, la figura de Estela de Carlotto. ¿Cómo creer que, Claro. que diputados haya aprobado ese artículo 3 de ese capítulo en el cual se pone en jaque el banco de datos genéticos? Una locura. No puedo Pero además creer. nos hemos integrado, y Mm, vos, yo eh, y tantos otros que estamos en estos temas, seguimos. A mí hasta me sorprendió cuando se aprobó. Digo, ¿cómo se aprobó? ¿En qué momento lo aprobaron? sí, ¿Cómo nadie ni siquiera lo discutió? sí, 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 sí. Y lo otro que por ahí... Y no hay un sistema, no eh, hay un sistema de alineamientos políticos. Yo no estoy hablando de que formen un interbloque, pero claro, por lo claro, menos en claro. algunos temas lograr algunos acuerdos, y no se está viendo eso. No, no se ve. No se ve. Y van a empezar las presiones. Yo entiendo claramente que los gobernadores están muy preocupados por sus propias finanzas, Claro. pero van a empezar presiones también con esos gobernadores, porque si además la libertad avanza, ya esto planteándolo políticamente, no Sí. electoralmente, insiste con tener candidatos propios en las elecciones de medio turno, no creo que los gobernadores potencialmente aliados estén muy contentos con eso, porque va a dividir su propio electorado. Ujú. Ajá. Entonces, ahí también hay un estímulo, pero negativo, porque, a ver, le van a dar apoyo para que después le compitan en sus propios territorios. Eso debería estar en discusión hoy. Si el gobierno nacional tuviera una estrategia política de mediano plazo, no te digo de largo plazo, Sí, debería estar poniendo en el paquete qué va a pasar en las elecciones que son el año que viene, de claro. medio término. Hacia la libertad avanza, le monta una lista a ECO en Corrientes, bueno, ¿por qué ECO hoy tendría un estímulo positivo para apoyar a la libertad avanza? Claro. Hoy. Ujú. Eso Sí, está pasando en muchas provincias. sí, pero vos sabés que eso que vos planteás, yo no termino de vislumbrarlo en el sentido de decir, me parece que eso va más allá ese es un análisis político, de estrategia política que yo por ahora no lo veo en lo más mínimo que lo tenga la Libertad Avanza. No, para nada. Pero empiezan a exteriorizar que quieren armar sus propios candidatos. Mm, Eso
o es una amague, parte de una negociación, cosa que no creo, o es un acto de irresponsabilidad política muy grande, porque los gobernadores en sus agendas tienen las elecciones del año que viene. Sí, el Bueno, político ni que siempre. hablar en provincias como usted, donde se eligen autoridades provinciales, ¿no? Sí, 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 el político siempre está mirando la próxima elección. Eso, guste o no le guste, te diga lo que te diga, siempre está observando Así es. eso, porque es la naturaleza del político, pasa por ahí. Emilio, te mando un abrazo, gracias. Gracias, Daniel. Como siempre, un gusto conversar contigo sobre estos temas. Un Igualmente, abrazo. igualmente. Emilio Graglia, hablando sobre política.